El gran problema de la historia argentina es explicar la complejidad. Es decir, no son procesos simples, es decir, no es uno más uno, dos, digamos, en las humanidades, uno más uno puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser menos uno, es decir, no hay una relación necesariamente causal. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es profesor y doctor en historia por la Universidad Karlova de Praga de la República Checa. Es profesor universitario, autor de múltiples libros. Es un historiador que realmente vale muchísimo la pena escuchar. Es el doctor Ricardo López Gettig. Ricardo, ¿cómo estás? Garrett Tebas te saluda. Hola Garrett, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ricardo, por aceptarla. Muchos temas para charlar. Digamos que tenemos toda la historia de la humanidad como para elegir algún punto y compartirlo. Vos sabés muchísimo, te has especializado en lo que tiene que ver con el siglo XIX en la Argentina, con lo que tiene que ver con fines del siglo XIX en particular, que es probablemente un momento que a muchos argentinos siempre les resulta interesante o atractivo, ya sea porque algunos lo ven quizá como un momento idílico de la historia de la Argentina, o quizá otros que lo critican. ¿Cómo es para un historiador que sabe tanto de ese periodo de tiempo, ese momento particular de la Argentina? Es un momento sumamente interesante de la historia argentina porque ahí se ven bien los problemas de la modernización. Es decir, Argentina es un país que entró muy rápidamente en la modernidad, en 30 años, es decir, en 1853 comienza la organización constitucional, pero era un país básicamente agroimportador, que eso es un dato a tener en cuenta, es decir, un país que importaba alimentos, que básicamente el transporte era por carretas, que no había mucha navegación fluvial, que había pasaportes internos para circular dentro de las provincias argentinas, en la que tardabas varios meses de ir de una provincia a otra, ¿no? Recorrer todo el territorio argentino demorabas mucho y la geografía argentina era completamente diferente. Hacia fines del siglo XIX era un país completamente distinto. Era un país con una gran masa migratoria que se estaba integrando rápidamente. Tengamos en cuenta que todos los años venían aproximadamente 200.000 inmigrantes, de los cuales la mitad era para las cosechas. Después volvían a Europa para hacer el mismo trabajo, pero la mitad se quedaba en Argentina. Era una mitad que aproximadamente unos 100.000 inmigrantes que se quedaban, que tenían oportunidades realmente únicas en lo que era el contexto mundial, porque acá podían acceder a la propiedad, no había, digamos, restricciones como en otros países en cuanto a qué podían hacer, en cuanto a sus derechos civiles. Era muy fácil adquirir la ciudadanía argentina, es decir, como es hoy, ¿no? Con solo 2 años de residencia puedes adquirir la ciudadanía argentina. De hecho, había una cláusula que nosotros la tenemos desde 1852, y es que en los consejos deliberantes puede haber hasta un tercio de inmigrantes, ¿no? Un tercio de extranjeros. Eso que fue una conquista del Tratado de Maastricht en la Unión Europea hacia fines del siglo XX, bueno, nosotros lo teníamos incorporado desde 1852, es decir, era sumamente atractivo, era un gran imán para que las personas no solo vinieran, sino que se asentaran. Y eso generó un gran cambio demográfico. Es Claro. decir, hubo provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Capital Federal, que era el censo de 1895, que fue el segundo censo que se hizo en Argentina. Esos tres distritos, la mayoría de los propietarios eran extranjeros. ¿Qué dato ese? Los propietarios eran extranjeros. Es decir, que
no estamos hablando de grandes extensiones, estamos hablando desde una estancia hasta la casita, ¿no? Es decir, pero eso generó un gran cambio cultural, económico, social, que le dio una gran movilidad. Ahora bien, eran algunas provincias que se daba esa situación, En en otras otras no. no, es decir, era muy dispara Argentina en ese sentido. Y esa La- Argentina tan dispar, Ricardo, de la que nos contás, con esta generación del 80 que, por lo menos desde algunos índices que uno puede tomar, parece ser una Argentina que se disputaba los primeros lugares del mundo, tanto desde la inmigración. La idea esa de la gente eligiendo entre irse a Ellis Island de Nueva York o a Buenos Aires, ¿es cierta o es más bien algo, un mito que se ha ido construyendo con el paso del tiempo? bueno, la verdad es que los relatos es que la gente no sabía muy bien en Europa qué era Argentina, dónde quedaba, ¿no? Por ejemplo, los inmigrantes del Weser, la primera inmigración judía que llega a la Argentina, cuando esos inmigrantes judíos que eran del Imperio Ruso y que llegan a Hamburgo, ellos tienen la duda de cómo ir a Argentina, ¿no? Si era en barco o en tren. No sé, Argentina era una cosa muy rara, ¿no? Muy exótica en ese tiempo, pero que claramente ya figuraba un poco en el imaginario. De hecho, se publicaban libros sobre qué era Argentina en distintos idiomas. Yo encontré Eso no lo un sabía, qué libro. interesante. Sí, yo encontré un libro de Vicente Gallo, que fue un político radical antipersonalista, que fue traducido al polaco, por ejemplo, explicando, ¿no? Cómo era Argentina, qué era Argentina, qué se producía, cómo se vivía. ¿Qué Y es? era un Como si ahora poco hiciera una web de Argentina para mostrar al mundo, vénganse acá, esto es lo que somos, ahí te hacen un libro que te lo traducen en algún idioma de algún país menos mainstream. totalmente, es maravilloso eso, ¿no? Yo lo encontré en la Biblioteca Nacional, no, en la Biblioteca del Congreso, encontré esa versión, me pareció increíble, porque claro, había que explicar qué era Argentina, porque viste que no. Lo que pasa en el hemisferio sur, si hoy es raro que lo expliquen en las escuelas de Europa, imagínate en el siglo XIX, ¿no? Entonces era un destino muy exótico. Lo que yo tengo referencia es que a veces, por ejemplo, los inmigrantes españoles, más que entre Argentina y Estados Unidos, dudaban, por ejemplo, entre Argentina y Cuba. Es decir, eran como destinos que, bueno, obviamente uno busca también donde tenga familiares, donde tenga afinidades, pero sí era un destino que, bueno, obviamente por esta diferencia entre los dos hemisferios de la temporada de las cosechas, era atractivo. Y después estaban todas estas situaciones que yo no sé hasta dónde muchos inmigrantes sabían que tenían estas facilidades para poder arraigarse. Probablemente se enteraran sobre la marcha. La otra anécdota que tengo, es que ya Sí. es más cercana en lo familiar, es que, por ejemplo, los alemanes del Volga, yo soy descendiente, ¿no?, de alemanes del Volga de línea materna, estaban entre ir a Brasil o venir a Argentina. Es decir, era un poco, bueno, y en el barco los convencieron, ¿no? Había Claro, con funcionarios viajes del tan gobierno largos de meses tenían tiempo ahí como para pensar a último momento si no se iban unos kilómetros más para un lado o para el otro. claro, o sea, era funcionarios del gobierno de Nicolás Avellaneda, los terminaron convenciendo, miren, van a tener tierras en Entre Ríos. Bueno, muchas veces se daba ese tipo de situaciones. ¿Sí? No es que había tanta planificación hacia dónde se iba, lo cual habla también de la situación de desesperación y de pobreza en la que estaban esos inmigrantes que fueron llegando a Argentina. Ricardo, sé que le estás dedicando algún tiempo en particular ahora a la figura de uno de los presidentes, en especial de este periodo, a Julio Argentino Roca. ¿Lo tomamos en cuenta adecuadamente en el presente argentino al legado de Roca? No, para nada. Y justamente, mira, esto que estábamos comentando del cambio demográfico, todos hablan siempre de la ley de circunscripciones uninominales para votar que él tuvo, ¿no? Que en principio el primero en promover eso fue Sarmiento,
no tuvo éxito, se debatió muchas veces ese proyecto de ley y finalmente se implanta por primera vez en la segunda presidencia de Roca. Ahora bien, el tema más interesante de esa reforma electoral, para mí, no era el sistema electoral, sino que le otorgaba el voto a los extranjeros que fueran propietarios. Mm. Con lo cual, claro, eso decía, si un extranjero tiene 22 años y es propietario, o sabe, o tiene una profesión universitaria, se puede inscribir en el padrón y votar. Claro, eso llega al Congreso. Imagínate, los diputados dijeron, no, esto es una locura, porque Capital, Buenos Aires y Santa Fe va a tener mayoría el votante extranjero. Entonces dijeron, no, a ver, los tres principales distritos, vos les estás regalando a otro, digamos, un electorado que no sabemos para dónde va a ir, lo modificaron. Pero Porque esto es un poco los para entender, incluía apenas llegaban para que votasen, es decir, no tenían que esperar los 2 años o el tiempo que les pidiese la normativa para con naturalizarse dos argentinos. años, con 2 años que fueras propietario, con 2 años que fueras propietario. Es decir, era un cambio Sí, sí, los enorme. apenas llegados ya. Y eso era una política de apertura electoral impresionante. Eso era una política de apertura política electoral impresionante que hubiera modificado completamente el escenario político. Bueno, obviamente, como es que la comisión decide remover eso, Mm. pero ese, por ejemplo, es un tema que en general no se los tiene en cuenta, ¿no? Es decir, la segunda presidencia de Roca fue un gran complemento de la primera presidencia y que ahí es donde atiende lo que en su tiempo se llamó la cuestión social, es decir, Sí. todos estos problemas de la rápida urbanización de Argentina, de la incorporación de una gran masa migratoria, porque llegó un momento en que la capital federal, el 75% de los habitantes eran extranjeros. Mm. Impresionante. Entonces, eso significa, bueno, a ver, ¿cómo los incorporo? Bueno, la escuela pública, la alfabetización, eh, ahí es donde cobra sentido. Yo no estoy de acuerdo, pero en su momento tenía un sentido que era el servicio militar obligatorio, ¿no? Así como para formar ciudadanos argentinos. Sí, sí, Ese era un en poco una el época en que a lo sentido. mejor el cuidado de las fronteras era completamente distinto al que se necesita ahora en el siglo XXI. Totalmente, totalmente. Argentina estaba en una carrera armamentista con Brasil y con Chile, con lo cual había que formar un ejército y que, a ver, que la gente combatiera Mm. por la República Argentina. Es decir, era un contexto completamente distinto, había hipótesis de guerra con nuestros vecinos. Pero, es decir, ahí es donde se contempla, por ejemplo, la creación de un código de trabajo que fue rechazado tanto por la Unión Industrial como por los sindicatos, pero para ese proyecto de código de trabajo se creó una comisión que lo investigó, que hizo todo un informe sobre la situación social, es un informe maravilloso porque es un informe bien detallado. Es decir, que el informe de Vialet Macé, es decir, realmente cuando había que elaborar un proyecto de ley, había todo un Se le dedicaba trabajo. un tiempo que a lo mejor quizá no se le dedica ahora. Digo, hay dificultad para que se aprueben las cosas en la actualidad con la actividad legislativa, pero sin duda alguna que parece ser que las horas que le metían de investigación hace 100 o 200 años eran muchas más que las que se les meten ahora, ¿no? Eso, y además había una característica que a mí me atrae muchísimo, y es que se invitaba a gente que no fuera de la propia corriente ideológica, Mm. ¿no? Por ejemplo, invitaban a socialistas, ¿no? Alfredo Palacios, José Ingenieros, bueno, se les invitaba a formar parte de esas comisiones de estudio. Dice, bueno, mira, yo no pienso como vos, pero vos podés aportar algo, y se los invitaba a formar parte de eso. Es decir, que había como una situación de diálogo político que hoy no está presente. No, claro, ahí lo mencionás a José Ingeniero, no podía no pensar en el hombre mediocre, ¿no? Ahí hacemos un excursus, a mí siempre me ha encantado esa pequeña gran obra de José Ingenieros. Sé que no te voy a poner en un brete con la pregunta, porque si bien es harto compleja y vas a poder compartirnos solamente una parte, intuyo yo que le debes haber dedicado
montones de años a pensarla y que tiene que ver con este paso del final del siglo XIX a lo que vamos a vivir en el siglo XX. Es muy difícil o quizás es muy injusto marcar un punto en el que uno puede decir acá es donde cambió el camino por el cual seguía la Argentina, pero si vos tuvieras que marcar algunos hitos que en tu opinión dan la diferencia entre ese final del siglo XIX que parece tener una Argentina potencia o una Argentina que podría haber sido potencia y lo que vimos luego en el siglo XX. ¿Cuáles son esos hitos que a vos te parece que son de importancia, si tuvieras que marcar algunos? Miren, la diferencia yo no la encuentro tanto entre cambio de siglo, porque a veces magnifica lo que fue el cambio entre las presencias conservadoras y las radicales. Eso es más de la tribuna política. Cuando haces más trabajo de historia parlamentaria, se nota muchísimo el trabajo en conjunto. Y además había un bloque que realmente daba la nota en el Congreso argentino, que era el Partido Socialista. Que ese era un partido que realmente te marcaba todo lo que fuera la austeridad del presupuesto, el libre comercio, el patronor, ¿no? Es decir, obviamente que había toda una parte de legislación laboral que era muy presente, pero había toda una visión y una oposición de una gran calidad por parte de esa bancada socialista, con Juan B. Justo, con Nicolás Repeto, con Alfredo Palacios, que eran personas que habían viajado, que conocían idiomas. Juan B. Justo escribió muchísimo sobre Estados Unidos, a donde viajó, pero entre conservadores y radicales no había tanta diferencia como uno podría pensar en principio, que eso es más de la tribuna política, ¿no? Esa Es más más del relato que se iba armando a lo mejor para tratar de explicar para algunos sectores la historia, pero no necesariamente lo que efectivamente pasaba. totalmente, totalmente. Yo lo que encuentro en la historia legislativa es que había muchas más coincidencias que diferencias. Ahora bien, ahí hay un cambio que se da, sobre todo en los años 20, pero a nivel intelectual. Y es que comienza, los años 20 a nivel mundial, comienza a surgir el nacionalismo como una corriente fuerte, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Están todas las lecturas de Charles Maurras, que influyen mucho en Argentina, se empieza a formar todos los grupos nacionalistas que empiezan a cuestionar toda la generación del 80, la generación del 37, y básicamente lo que te decían es, todo eso servía para el siglo XIX, pero no para el XX. Es decir, es como decirte, esto es una buena idea para los miércoles, pero no para los jueves. Como argumento me parece medio flojo, ¿no? Es un poco flojo, Pero ¿no? sí, era un poquito flojo, pero que básicamente toda esa corriente de pensamiento nacionalista se hace muy fuerte intelectualmente, mucho más orgánica, mucho más sistémica en los años 30. Y ahí es donde, claro, ahí es el apogeo, porque tenías a Hitler en Alemania, a la Guerra Civil Española, a Mussolini en Italia, todo el auge del fascismo europeo, y que ahí es donde se entiende el golpe de 1943. Ese es, digamos, el punto máximo y ese es el gran quiebre. Ahora bien, yo desde el lado liberal lo que encuentro es que Sí. no hubo ni los intelectuales de la suficiente envergadura, ni los políticos que pudieran sostener las ideas de la democracia liberal, del Estado de Derecho, con la suficiente fuerza y energía para hacer frente a toda esa ola que era la moda de la época, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta mucho entender cómo es que en los años 30 había tanta atracción por los dos extremos políticos, es decir, por la revolución bolchevique o por el fascismo europeo. Sí, sí, yo te iba a preguntar Pero justamente eso, Ricardo, porque quizá no lo había pensado nunca, porque uno conoce que ciertos personajes viajaron, leyeron, bebieron de eso y conocieron a algunos de los personajes incluso, pero digo, la Argentina tan alejada geográficamente de esos puntos, ¿cómo es que de repente la moda llega nuestro país? llega porque
había un gran rechazo de muchos sectores intelectuales, más bien tradicionales, a lo que era esa Argentina de la gran migración. Porque decían, ¿quiénes son estos advenedizos que llegan y empiezan a ocupar los grandes puestos en los comercios, las empresas, digamos, a prosperar tanto, ¿no? Mira, los conservadores tenían una idea política que la verdad que no era nada atractiva. Era decir, nosotros hicimos el país y nos corresponde gobernar. Sí, algo que a lo mejor jurídicamente puede tener algún asidero en algún espacio, pero que a la Vos gente no le va a podés, gustar sí, escucharlo. pero a ver, que te corresponda gobernar no es algo que atraiga mucho, ¿no? No. Decir, che, a mí me corresponde gobernar, vos seguime. Y no, no, como argumento es muy flojo también. Y no atrae ni enamora demasiado al que te tiene que seguir. No, o sea, atraía a un círculo. Por eso los conservadores iban retrayéndose y los lugares donde eran competitivos, Córdoba, Salta, bueno, eran pocas las provincias, pero había otras que prácticamente habían desaparecido, como la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde van tomando esos sectores conservadores un discurso cada vez más antidemocrático, más antiliberal, más nacionalista. No es casual eso, es decir, que un tipo como Manuel Fresco fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, admirador de Mussolini, de Hitler, que vinieran del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ellos perdían elecciones frente a los radicales y vos podés pensar, bueno, pierdo elecciones porque estoy haciendo algo mal, sería lo lógico, o pierdo elecciones porque el pueblo no sabe elegir. Mm. Y entonces optaron, bueno, el pueblo es tonto, no sabe elegir, y entonces lo que hay que hacer es anular elecciones. Bueno, eso fue el razonamiento, fue totalmente equivocado, Obvio. pero eso es lo que llevó a la gran debacle argentina. Eso es mi lectura sobre eso. Muy interesante. Y el otro tema es que, insisto, desde el otro lado, ¿no? Es decir, desde los sectores más liberales, ya sea del conservadorismo, que lo sabía, del radicalismo, del propio Partido Socialista, que termina siendo el gran partido liberal, Partido Socialista, eh, era muy difícil hacer frente a toda esa narrativa que iba ganando muchos adeptos entre la intelectualidad, entre las Fuerzas Armadas, obviamente, entre sectores de la Iglesia, y que, bueno, eso fue calando hondo y que obviamente no se explica los golpes de Estado. Ricardo, te robamos tiempo para tres preguntas más. Vamos conectando porque hablaste algunas veces de la narrativa y cómo está la narrativa en la actualidad en la Argentina con respecto a nuestra historia pasada. ¿Cuáles son los cuentos que nos contamos los argentinos sobre lo que ha sido la historia de la Argentina? El gran problema de la historia argentina es explicar la complejidad. Es decir, no son procesos simples, es decir, no es uno más uno, dos, digamos, en las humanidades uno más uno puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser menos uno, es decir, no hay una relación necesariamente causal, ¿no? Es decir, a mí me causa mucha gracia esto que decían al principio de la pandemia. ¿Te acuerdas que decían, primero que íbamos a ser mejores? Bueno, Sí, ya sí, está. les íbamos a ganar a todos, como si fuera un mundial de la Sí, pandemia. pero que íbamos a salir todos mejores. Eso ya creo que nadie más lo dice. Pero otra era esto de que a la peste negra le siguió el renacimiento. Pero cuál es una barbaridad desde todo punto de vista, ¿no? Es como yo diría, yo a veces digo con la misma lógica, después de María Cala vino la Tigresa de Oriente, o sea, no hay ninguna relación. Sí, temporal sí, pero no hay ninguna relación Sí, entre sí, una pero cosa y no otra. significa que haya nexo de causalidad entre una y la que le sigue. Totalmente, totalmente. El tema es explicar la complejidad. Y eso no es muy fácil, te digo bastante difícil, porque no es tan sencillo, porque uno, a ver, nosotros tenemos la ventaja de saber todo lo que pasó después, Obvio. pero el protagonista de ese momento no tenía idea lo que iba a pasar después
ni tenía mucho conocimiento sobre lo que estaba pasando contemporáneamente. Sí, porque ahora tenemos el celular, podemos casi enterarnos al instante de todo lo que esté disponible y de cosas que no están disponibles, pero los que estaban jugando en ese momento se enteraban a los meses o nunca. O nunca, o sea, nosotros no sabemos todo lo que está pasando en este momento. Es humanamente imposible. Bueno, imagínate hace un siglo atrás. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No es muy sencillo de explicar, y creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Penúltima pregunta, Ricardo, de las cosas en las que estás trabajando, cursos, libros, artículos, ¿alguno que quieras compartir con la audiencia del otro lado? Bien, en el 2022 debería salir publicado un libro que llevo hace muchos años escribiendo sobre la historia de Checoslovaquia. Yo hice mi tesis de doctorado allá, en hoy República Checa, y lo que estoy escribiendo es una historia sistemática de Checoslovaquia desde su nacimiento hasta su disolución como país, y que después son República Checa y Eslovaquia. Obviamente, mi principal interés, los capítulos más sustanciales son los que yo dedico a lo que fue la transición del comunismo a la democracia liberal entre 1989 y 1991. Eso en principio. Bien, y esto lo vas a estar anunciando en tus redes sociales cuando esté ya disponible para leer. Sí, sí. ¿Las querés recordar por las dudas, Ricardo, para los que estén del otro lado? ¿Tus redes? ¿Cómo? No, y después, bueno, que estoy trabajando, sí, yo sigo dando cursos online, prontamente serán presenciales, y yo estoy trabajando en mi tesis doctoral en ciencia política, justamente sobre el Partido Socialista Argentino, así que, pero bueno, ahí no quiero adelantar mucho. Ahí no adelantamos, no spoileamos. Te buscan en Twitter en @LópezGottig. Gettig lo pronunciamos con la diéresis, pero López, Gottig. Ricardo, queda la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Ricardo López Gettig? En los últimos 3 años me inquieta mucho algo a nivel personal, que es mi legado. Llega un momento y situaciones, ¿no?, que te hacen pensar qué es el legado que vas a dejar, ¿no? Y esa es mi gran inquietud de los próximos años. ¿Qué legado estoy dejando, ¿no? Bueno, por eso tiene que ver con esto de libros, de mi tesis, de clases, además de, bueno, de vida familiar y como padre, ¿no? Ricardo, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con esta audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Lo teníamos al doctor Ricardo López Gettig aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.